Muy buenas noches, bienvenidos a Contrapunto Político. Este espacio que tenemos para usted dedicado a la crítica, al debate, al análisis y a la discusión de los temas más polémicos e importantes, controversiales que semana a semana acontecen en el mundo, en México y por supuesto en nuestro lindísimo y querido Yucatán. Esta noche me da muchísimo gusto presentar a Fausto Sánchez. ¿Cómo está, regidor? Tony, muchas gracias. Y como todos los jueves, como siempre, Jorge Sánchez, bienvenido. Pues buenas noches, Tony, a la gente en su casita que nos ve, buenas noches. Y bueno, esta noche platicaremos como el tema más importante del presupuesto de egresos de la Federación 2020. Este paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda, en el cual hay un consenso, la mayoría de los analistas y expertos coinciden en que fue un presupuesto responsable, otros dicen optimista, sobre todo teniendo en cuenta que se busca un crecimiento económico entre el 1.5 y 2.5 para el 2020. La pregunta empezaría contigo, Fausto, ¿es viable este crecimiento? ¿Es optimista? Bueno, yo creo que es un poco optimista. Creo que tenemos que ser conservadores siempre en las cuestiones económicas, en medida de que las proyecciones, pues es correcto que sean positivas, pero debemos de tener siempre una reserva con respecto a si esas aplicaciones van a dar resultados o no. Porque lamentablemente, aun cuando se generen buenas políticas y buenos ejercicios, podrían ocurrir que factores externos intervengan en el momento de ese ejercicio, ¿no? Jorge, de los temas, por decir, de los puntos más importantes o a rescatar de este paquete económico es la inversión pública, se busca una mayor inversión pública, este plan de austeridad, los programas sociales, temas importantes, eliminación de las condonaciones y facturas fiscales, o falsas, perdón, una mayor recaudación en este tema de la disciplina fiscal. Ya ves que buscan ahorita meter a Uber, a Netflix, a Airbnb, también no más nuevos impuestos, no deuda, contratación de deuda pública, por supuesto el combate a la corrupción y este ahorro, pero la recuperación de Pemex como el proyecto fundamental. Jorge, ¿sí es viable entonces, teniendo en cuenta todos estos factores? Considero que este es el show de cada año, la fiesta del Congreso, el estire y afloje de los partidos políticos ante el paquete económico que presenta el presidente de la República por medio del secretario de Hacienda. Yo creo que tú lo dijiste atinadamente, es un paquete económico responsable, con equilibrios macroeconómicos. Considero también que hay una reducción importante en el gasto de presidencia y eso es muy saludable porque es el ejemplo que está poniendo el presidente de la República. El plan de austeridad es un tema toral en este paquete económico y llama la atención de la mayor inversión a salud. Hay casi 4.400, para cerrar cifras, 4.400 millones de pesos que va a tener este presupuesto comparado con el presupuesto del año pasado, bueno, de este año, el que va a ejercerse en el 2020. Llama la atención la inversión en Pemex, la reducción de impuestos a Pemex. Como lo sabemos, había servido Petróleos Mexicanos como la caja chica del gobierno de la República. Bueno, ni tan ahora, chica, ¿no? ni tan chica, ahora se está aportando para que Pemex pueda tener mayor inversión en todas sus áreas. Otro tema importante es el gasto, lo decía, de salud pública, la inversión en desarrollo social, en bienestar social, eso es importante, porque Andrés Manuel no le llama gasto, le llama inversión, para que la gente de esta universalidad de acceso directo de los programas sociales a la gente va a aumentar el presupuesto. Y llama la atención algo muy importante, que es que el presupuesto que se tiene para el siguiente año es de 6.1 billones de pesos, pero solo solo en la deuda que se tiene que pagar se va 1.1. Es decir, se queda con 5 billones en cifras redondas, 5 billones de pesos, 5.000 billones de pesos el presupuesto,
Y entonces eso es lo que no está tomando en cuenta la oposición. Toda la deuda que dejó el prianismo, el PAN y el PRI en su conjunto, bueno, la deuda pública que dejó Peña Nieto fue la más grande en la historia del país. Entonces se tiene que pagar, y estos son los restos que deja un gobierno tan corrupto como el pasado, que tiene que pagar este presente, ¿no? Este gobierno que pues tiene que pagar ese monto, y que la oposición siempre sale de manera doble moral a decir que hay reducción en el presupuesto a los estados y a los municipios, y en realidad en las participaciones no, porque es un tema fiscal. En la recaudación ellos tienen, en participaciones tienen una paridad. La queja que siempre pues es como les decía al inicio, pues un estire y afloje para buscar mayores recursos en sus entidades, en sus municipios. Bueno, como dice Jorge, Fausto, ¿cuánto dijiste que es el presupuesto? 6.1. 6.1 billones. Billones. Del cual el 82% es un gasto forzado. Fíjate, se va, como mencionas, Jorge, en pensiones, en las reparto estatal. Claro. Dicen que el 18% es lo único que le queda al presidente para manejar con sus secretarías este gran presupuesto. Más sin embargo, pues como dices, es optimista, al 2.5%. El año pasado decían que íbamos a crecer al 2% anual y estamos 0.9%. Así es. No va a ser esto una repetición de lo mismo que se dijo y vamos a crecer pues prácticamente nulo. No, mira, yo creo que... Unos dicen, perdón, Fausto, que en enero entramos a una recesión. Unos de la oposición. Bueno, es lo que te iba a decir. O sea, nos han dicho que vamos a entrar a la recesión y vamos a ser Venezuela desde hace ya casi un año, porque vamos para el año de gobierno. Yo creo que también, no hay que ser extremadamente optimistas, no podemos ser totalmente pesimistas, ¿no? Creo que el ser conservador implica tener muy claro lo que se necesita y ver cómo se va ejerciendo este presupuesto. Yo creo que ese 18% es suficiente, porque realmente de ese 82 ya se están previendo la serie de gastos fijos, digamos, ¿no? Entonces la realidad es que ese 18% te queda para lo que es el gasto del ejercicio anual en lo que no es fijo. ¿Qué no es fijo? Pues obviamente lo que no son salarios, lo que no son programas sociales, lo que no es el gasto programado, ¿no? Entonces realmente es como yo te dijera, bueno, si yo ya te doy salud, comida, educación, ropa, casa, pues ¿en qué te queda para gastar, ¿no? La realidad es que te queda poco en qué gastar. Entonces no importa que tengas poco dinero, entre comillas, si todos los demás elementos ya están cubiertos. Yo creo que es un poco la idea que está manejando este gobierno, y me parece muy, muy atinada, porque además una de las cosas que vamos a ver es, sobre todo como dice Jorge, vamos a ver el saneamiento de nuestras deudas. Y lo segundo, el gasto de salud, que ese aumento de gasto de salud, de entrada va a ser un gasto de salud real. Durante muchísimas décadas, los gastos de salud en este país no eran reales. O sea, teníamos gastos, muchísimos gastos en el IMSS, en el ISSSTE, etcétera, pero el gobierno nunca pagaba lo que le correspondía pagar, o sea, de cuotas de recurso económico a los hospitales. ¿Qué te parece, Fausto, perdón que te interrumpa, si tocamos este tema de los hospitales y los medicamentos al regresar de este corte comercial? Claro que sí. Bueno, enseguida regresamos, no le cambie. A través del programa Impulso Escolar, el gobierno del estado estará repartiendo 247.619 paquetes de útiles escolares y 208.533 alumnos de primaria recibirán 2 camisas, un par de zapatos y una mochila, con lo cual apoyamos la economía de las familias yucatecas para que tengan un ahorro de 1,500 pesos por estudiante. Con este programa estamos impulsando a miles de estudiantes de primaria y de secundarias de todo el estado. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Festival Tecate Arcadia 2019. Caifanes, Café Tacuba, Los Auténticos Decadentes y muchas bandas más. Sábado 5 de octubre, Hacienda Chichí Suárez. Boletos en eticket.mx. Patrocinado por Tecate. Evita el exceso.
Pero ponle peso, Estalón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar? Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gustó yo. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Regresamos a Contrapunto Político y estamos platicando del presupuesto de egresos de la Federación 2020. Este paquete económico, Fausto, donde incluyen temas que a la sociedad en general pues les preocupa. Quieren ver resultados y quieren ver resultados cuando menos en tiempo. Claro. Fausto, en este caso, en el tema de las medicinas, como estamos platicando, los hospitales, ¿cuándo se vislumbra ya tener abasto por completo a nivel nacional? El presidente decía que tendríamos un sistema de salud tipo Canadá, tipo Noruega. ¿Cuándo podríamos asegurar en este gobierno que ya hay medicamentos para toda la población? Bueno, el gobierno asegura que a más tardar en 2 meses, de 2 a 3 meses se va a normalizar el abasto completamente. Sin embargo, ¿todo México? Sí, el gran freno eran los contratos. ¿Cuál era el problema? Teníamos una cláusula, pues no voy a decir oculta, pero no muy clara en el Tratado de Libre Comercio, donde México acepta que solamente le puede comprar medicamentos a laboratorios de Estados Unidos. Y esto nos pone un freno gigante porque además nos deja totalmente indefensos ante los costos que estos medicamentos podrían generar, ¿no? Se logra un buen acuerdo, no vamos a pagar lo que se pagaba antes, no vamos a pagar lo que queríamos pagar, que hubiéramos podido pagarlo si estuviéramos comprando a otros países, pero bueno, vamos a pagar mucho menos de lo que estábamos pagando. Ya se llegó a este acuerdo, esto ya va a permitir el abasto normalizado de medicinas y sobre todo una buena programación, que el gran problema era ese. La programación estaba amañada para que hubiera escasez, para que se tuvieran que comprar de emergencia las medicinas y esto genera altos costos, ¿no? O sea, es la parte que no se dice, pero que ocurría. Entonces realmente no es que no hubiera dinero para salud, es que estaba invertido, canalizado de mala manera a gastos innecesarios, ¿no? Porque se le compraba al compadre, se le compraba al amigo, que tenían una distribuidora Patito, que a su vez le compraba a otros laboratorios por mucho menos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que esto se acaba, eso es muy, muy positivo, pero además el gobierno ahora le va a pagar al Servicio de Salud Nacional, ya sea IMSS, Seguro Popular, etcétera, lo que corresponde. El problema es que los gobiernos pagaban salarios y ya, y por eso siempre había desabastos en hospitales. No tenían recurso propio los hospitales porque el gobierno no daba lo que correspondía dar, ¿no? El gobierno es patrón. Por ejemplo, en el caso del ISSSTE, el gobierno es patrón y tiene que pagar las cuotas de sus agremiados. Igualmente pasa en el Seguro Social. O sea, no todos los trabajadores del gobierno están en el ISSSTE, muchos están en el IMSS. Entonces, el gobierno le toca pagar las cuotas salariales como patrón de esos trabajadores. El problema es que el gobierno decía, yo soy gobierno, pues no lo pago, ¿no? Entonces, bajo el alegato de que era sacar dinero de una bolsa para meterlo a otra, no lo pagaban. El problema es que dejaban sin dinero corriente al sistema de salud. Y ese dinero corriente es lo que permite dar mantenimiento, comprar más instrumental médico, adquirir medicinas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es que hemos dejado desprovistos a nuestros hospitales durante décadas. Y hoy vamos a regresar a un estado donde realmente se dé el financiamiento que corresponde a los hospitales, ¿no? Y yo calculo que a mediados de este año ya vamos a ver una diferencia sustancial en nuestro sistema de salud. A mediados del 2020. 2020. Correcto. Jorge, como tema o eje fundamental en este gobierno y en este mismo presupuesto, es el tema de la recuperación de Pemex. Se busca
regresar a 200,000 barriles de petróleo diario, a esta recuperación, ya que, hablando de la reforma energética, teníamos en Pemex una deuda de más de 50,000 millones de dólares y este gobierno pasado de Peña Nieto la dejó en más de 100,000 millones de dólares. Producíamos 2.4 millones de barriles diarios y después, a hoy en día, estamos en 1.7. Fracaso de la reforma energética, Jorge. Antes de entrar a ese tema, quiero hablar acerca del paquete económico sobre que va a tener el presidente, aparte de todo esto, un aliciente, un apoyo de... Ahora ya va a estar en la Constitución el tema de que no se va a permitir la condonación de impuestos. Es decir, ninguna empresa que había tenido maridaje con el gobierno con las empresas, este maridaje donde había siempre cada año las condonaciones, eso se va a acabar. A partir del 2020 no van a haber condonaciones de impuestos a las empresas. Habían hablado de 20, 30, 40 empresas grandes en este país que evadían, en solo el sexenio de Peña fueron más de 2.500 millones de pesos en evasión fiscal. Solo estas 40, y de ahí si empiezas a bajar, la cifra va creciendo. Regresando al tema de Pemex, sí, el dato que das es cierto. Hace algunos años estábamos produciendo 2.3, 2.4 millones de barriles, hoy estamos en 1.6, 7 millones de barriles diarios. La mayor concentración se da ahora en las aguas, en tierra. Ya no, Cantarell no produce como antes, pero sí es una aportación muy importante para la producción petrolera. Sí, Pemex vive y estaba en manos de gente muy corrupta. El último director de Pemex es prófugo de la ley. Hay un entramado, Emilio Lozoya, hay un entramado donde son casi 1.000 millones de dólares que no sabemos dónde están en la compra, aquí lo hemos dicho, de Fertinal y agronitrogenados. Las dos empresas chatarras se compran, el Estado mexicano las compra y no sabemos, el costo era de 60 millones de dólares en mercado y cuesta, en realidad la compraron en 1.000 millones de dólares. Fue una transacción de casi 1.000 millones de dólares en dinero que no sabemos dónde está. Y esa es la problemática principal, que estaba lleno, había mucho tufo de corrupción en Pemex. Jorge, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a seguir hablando del tema de Pemex y en un momento más regresamos. Seguridad para todos, con Yucatán Seguro. Vamos a reforzar la seguridad con un sistema de semáforos inteligentes para que los vehículos de emergencia lleguen con prontitud a su destino, detengamos a vehículos sospechosos y mejoremos el flujo vehicular. No podemos bajar la guardia. Trabajemos juntos para garantizar y reforzar la seguridad de cada municipio, colonia y casa de Yucatán para estar siempre un paso adelante. Trabajemos juntos por un Yucatán más seguro. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El regreso a México del multipremiado cantante español Alejandro Sanz. La gira, presentado por GNP Seguros. Vivir es increíble. 24 de octubre, Foro GNP Seguros. Boletos en eTicket. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Festival Tecate Arcadia 2019. Caifanes, Café Tacuba, Los Auténticos Decadentes y muchas bandas más. Sábado 5 de octubre, Hacienda Chichí Suárez. Boletos en eticket.mx. Patrocinado por Tecate. Evita el exceso. Regresamos a Contrapunto Político. Y bueno, estamos hablando de Pemex, de la recuperación de Pemex, en este caso, porque se busca la recuperación de 200,000 barriles de petróleo diarios.
Fausto, también como uno de los proyectos más importantes de este sexenio va a ser la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Es correcto. Pero, bueno, la oposición enseguida sale y dice que la extracción de crudo está muy bien, mas sin embargo que la refinación es poco rentable. ¿Cómo ves, Fausto? No, definitivamente lo que pasa es que no estamos recordando. De entrada hay una imprecisión de la derecha siempre en este caso, que es el hecho de que no se admite que todavía el año pasado se hizo una nueva refinería en Texas. Tengamos en cuenta que hoy le compramos nosotros a Estados Unidos la mayor parte de la gasolina. ¿Qué quiere decir esto? Que es negocio refinar el petróleo, generar gasolinas que compra México. Entonces, por lógica básica, si le estamos comprando esas cantidades a Estados Unidos en gasolina, ¿cómo no sería negocio tener nuestra propia refinería? Esto es un principio básico, ¿no? Lo que dice Andrés cuando dice, bueno, ¿por qué le estamos comprando el jugo de naranja y vendiendo naranjas, ¿no? O sea, es un principio de lógica básica. Y en ese sentido es indiscutible. La derecha lo dice porque yo considero que muchos intereses económicos, americanos sobre todo, no les interesa que México produzca gasolinas, porque es un gran negocio. Pero además, algo que tenemos que recordar es que en el periodo de Zedillo, teníamos todavía, hasta el periodo de Zedillo teníamos Mexlub, lubricantes mexicanos, que era uno de los principales ingresos de Pemex a nivel mundial. Nosotros exportábamos petroquímica de segundo y tercer nivel y obteníamos muy buenos ingresos por eso. Tan buenos ingresos que Zedillo va a privatizar Mexlub y lo va a convertir en una empresa que todos conocemos hoy, que se llama Acron, que es una empresa con excelentes números a nivel mundial. Y lo que obtiene Acron son las patentes de Mexlub, o sea, de Pemex, de desarrollo petroquímico, que le permiten comprar petróleo en cualquier parte del mundo, refinarlo, transformarlo en petroquímica. Inclusive nosotros mismos le vendemos petróleo crudo a Acron para que haga el refinamiento. Entonces es indiscutible que la petroquímica es un excelente negocio. O sea, es ilógico pensar que lo único negocio que podemos hacer nosotros es extracción de crudo. Eso está muy bien para países que no tienen la infraestructura tecnológica, que no tienen la infraestructura pues de mano de obra, me refiero a ingenieros, químicos, etcétera, que no le pueden generar esa parte y que, bueno, necesita vender el crudo y que otros hagan esto. Pero en México lo ha tenido y tenemos a los profesionistas y tenemos el desarrollo y la investigación. Tenemos un instituto del petróleo que se dedica exclusivamente a investigar ese tipo de cosas. Entonces, ¿por qué razón no podríamos hacerlo? Pero dicen, Fausto, que no se le invierte nada a energías renovables y que los carros, pues, se están convirtiendo ya en carros eléctricos, Es que correcto. ya no van a ocupar la gasolina. Es verdad. Y que entonces no vale la pena hacer refinerías porque, pues, la gasolina va a quedar así como... La pregunta es, ¿qué tanto es tantito? O sea, aquí el negocio es, los autos eléctricos van a tardar aproximadamente 10 años en llegar al mercado. Más. Bueno, en el mejor de los casos. O sea, hoy en Europa, En los países más desarrollados. en los países más desarrollados, aproximadamente en unos 10 años vamos a tener una normalización de la entrada de los vehículos eléctricos, que no quiere decir que van a desaparecer los vehículos de combustible. Pero yo Solamente- difiero. En este tema, en una cuestión de mercado, aunque aparezcan los carros en los países de primer mundo, y lo pongo entrecomillados, no es rentable a nivel mundial porque no se pueden comercializar. Es decir, el costo de un vehículo eléctrico en México que pueda ser importado de Alemania, de Francia, de Estados Unidos, va a tener un costo mucho más alto y que la clase media en este país no va a poder tener acceso. La clase alta, quizás ese 1, 2, 3% que tenemos en la punta de la pirámide, va a tener acceso, porque no tenemos en el sistema el andamiaje en México de las recargas eléctricas. Eso voy. Yo creo que vamos a tener una normalización de autos eléctricos en Europa, que no quiere decir desaparición de autos de gasolina, solamente que un buen número de autos eléctricos en Europa. Y en México, lo que en Europa va a llevar 10 años, en México va a llevar 20 o 30.
20 o 30 años de explotación de una refinería es muchísimo dinero para nuestro país, primero que nada. Y segundo, una vez que supongamos que en 30 años ya no se vendan autos de gasolina, la gasolina no se usa únicamente para automotores. Obviamente es uno de los grandes mercados, pero no es el único. Y en general la refinación del petróleo es justamente el que nos va a permitir a Petroquímica ir diversificando el mercado del consumo de petróleo. Lo que yo sí creo es que Pemex fue desmantelado por un modelo económico neoliberal y hoy se está regresando a que Pemex sea esta empresa mexicana que pues haga historia en el mundo. Era una de las empresas más redituables en el país y en el mundo. Y además eso que decías de las 400, de las refinerías, que la crítica de la derecha, en Estados Unidos tienen 400 refinerías. Exacto, nosotros tenemos 7 y creo que esta va a ser la octava de Dos Bocas. No, exactamente. Y están funcionando al 30% y el objetivo del presidente es que funcionen al 100% y la octava refinería pues funcione al 100% y que se pueda tener autosuficiencia en los hidrocarburos en este país, ¿no? Bueno, la diferencia o uno de los cambios de estrategia va a ser que se va a investigar y extraer en aguas someras, en tierra, perdón, y ya no va a ser tanto en aguas profundas, que esto, como dice Arturo Herrera, pues tendría un beneficio dentro de 10 años, ¿no? Se sacaría la primera gota de petróleo hasta dentro de 10 años si fueran aguas profundas. En este caso, pues se va a utilizar una estrategia más cercana a la tierra. Bueno, esto tiene mucho para que continuar, seguir platicando, más sin embargo, el tiempo ya se nos acabó. Nos vemos el próximo jueves en otra edición más de Contrapunto Político. Muchas gracias, Fausto, por acompañarnos. Jorge, como siempre, gracias. Y pues muchas gracias a ustedes por su atención. Muy buenas noches. Hasta luego. We'll be right back.